de gratitud, que para quienes hemos ejercitado este calendario durante varios años, se nos mueven muchos recuerdos. Es una cosa muy bella esto de inventariar la gratitud y decir, bueno, yo tengo razones, y compartir con el otro. Hemos pensado en cruzar, mezclar nuestra acción de gracias con el momento de la Reforma que ha ocurrido en estos días. Y entonces, durante los domingos de Acción de Gracias, vamos a estar recorriendo las 5 solas que fueron el estandarte de la Reforma protestante. Y hoy vamos a dar gracias en la meditación de la palabra por la sola Escritura que Lutero trajo al primer plano en aquel 1517, que ahora, 31 de octubre de 1517, que ahora se acaba de cumplir 500 años. De modo que nos pareció oportuno alimentar nuestra acción de gracias con este recuerdo, y del recuerdo hemos elegido recortar el recuerdo a lo más sustancioso del recuerdo, que es lo que efectivamente renovó a la Iglesia y produjo un cambio del cual al día de hoy continúa inspirándonos. De modo que esta mañana hemos de darle un contenido plus a la gratitud familiar y a la gratitud personal y a la gratitud de los grupos de crecimiento. Como comunidad, esta mañana vamos a enfocarnos en dar gracias y a recorrer qué significa esto que Dios nos ha dado, su palabra, la Escritura, la santa palabra de Dios. Primero, yo lo tomé como una pregunta: ¿por qué solo Escritura? Lo pensé como diciendo, ¿por qué tenemos que reafirmar solo Escritura? ¿Por qué en el tiempo de la Reforma también se pensó solo Escritura? Es una pregunta que hoy nos estamos haciendo y estamos recordando y estamos repasando. ¿Por qué solo Escritura? Sin duda que el repaso de solo Escritura tiene que ver que hoy, como en ese tiempo, la Reforma tuvo algunos episodios, a la vez que fue muy bueno, también hubo diferentes maneras de ver la Escritura. En esas diferentes maneras de ver también la Escritura, se fueron añadiendo diferentes pensamientos sobre la Escritura. Se fue intercalando con diferentes formas de hacer la liturgia de la Iglesia. Y esas cosas fueron modificando la mirada sobre la Escritura. Pero también tenemos que ver que hubo también diversidad en el conocimiento. Empezó a crecer el conocimiento de las personas sobre la ciencia, sobre la filosofía. Empezó a agregarse a todo ese movimiento diversidad de pensamientos, de conocimientos, y eso trajo de que haya hasta divisiones en algunas miradas sobre la Escritura, y tuvieron que llegar a un momento de decir, no, solo Escritura. ¿Y por qué solo Escritura? La misma palabra de Dios se habla de sí misma como una firma al final de la Biblia. Hay un texto en Apocalipsis capítulo 22, que lo tenemos ahí enfrente, se define a sí misma. Y en Apocalipsis capítulo 22, versículo 18 al 19 dice, yo advierto a todo aquel que oiga las palabras proféticas de este libro, que a quien añade algo a estas cosas, Dios le añadirá las plagas que están descritas en este libro. Y a quien quite algo de las palabras de este libro profético, Dios le quitará su parte del árbol de la vida y de la santa ciudad de la cual está descrito este libro. Como si fuera una firma que hace Dios al terminar, dice, miren, nadie añade y quite nada de la palabra de Dios, no le sumen nada. Y me traje un recurso, y ante un recurso yo voy a pedir que se pongan de pie. ¿Se pueden poner de pie? Bien. Muy bien. Para entender esto, ¿qué es quitar o añadir? Si yo le tuviera que
decir ustedes, bueno, con los dos brazos, díganme cuánto es un metro. Ustedes hagan así, cada uno. Muy bien, ¿estamos bien ahí? Ahora, uno puede girar para la izquierda o para la derecha y ponerse de frente del otro. Y mídanse. No se acomoden, no la acomoden. No la acomoden. Muy bien. ¿Qué es quitar o añadir? A ver, Cachi, ¿cómo es el tuyo? A ver, vení. Traje un metro. 1,10 m. A ver acá atrás, a ver. Vamos a ver. ¿Qué es un metro? A ver, vamos a ver. 80 centímetros. La mirada que nosotros tenemos sobre esto de añadir o quitar tiene que ver que nuestra perspectiva sobre las cosas, sobre lo que es verdad, son diferentes. Son diferentes. Entonces muchas veces añadimos a la palabra de Dios cosas que no tenemos que añadir o quitamos de la palabra de Dios cosas que no tenemos que quitar. Eso es añadir, se pueden sentar ya. Eso es añadir o quitar. En la época del Señor Jesús pasaba también que el Señor Jesús se encuentra con fariseos, que en el momento de los religiosos del momento, y tiene una pequeña charla. Yo la quiero comentar nada más. En esa pequeña charla, los fariseos de ese entonces habían añadido a las Escrituras 627 preceptos más, de los cuales lo que hacían eran anular ciertos conceptos que ya estaban en la Escritura. Por ejemplo, el honrar a nuestros padres. Él se encuentra en un diálogo con los fariseos, y los fariseos en sus preceptos decían que cuando eran grandes los jóvenes ya no tenían que ayudar más a sus padres, que tenían que poner la ofrenda en la iglesia. Y el Señor Jesús le dice, ustedes con sus preceptos invalidan la palabra de Dios, diciendo que ya no tienen que, si hay necesidad, a sus padres ayudar. Eso es añadir o quitar. Es agregarle al texto bíblico cosas que no dicen. Por eso nosotros tenemos que volver a la Escritura una y otra vez. El segundo punto, que no lo quiero hacer largo, tiene que ver con que la palabra de Dios se explica a sí misma. Y esto vamos a leer un texto que dice 2 Pedro, capítulo 1, versículo 19 al 21. Además, contamos con la muy confiable palabra profética a la cual ustedes hacen bien en atender, que es como una antorcha que alumbra en la oscuridad hasta que aclara el día y el lucero de la mañana salga en el corazón de ustedes. Pero antes que nada, deben entender esto. Ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque la profecía nunca estuvo bajo el control de la voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron bajo el control del Espíritu Santo. ¿Qué es esto de interpretar? Vos me podés decir, sí, pero no estudiamos para interpretar la Escritura, sí. Pero la pregunta es que muchas veces nuestra aproximación de la Escritura es a ver qué es lo que la palabra me quiere decir a mí. No lo que la palabra dice. La sujeto a mi momento histórico, la sujeto a mi momento que estoy viviendo. Entonces empiezo a interpretar la Escritura no sobre lo que la palabra me está queriendo decir, sino lo que yo quiero interpretar. Pensemos un poquito, nada más. La palabra de Dios fue escrita durante 1600 años, hasta que la tenemos así compuesta desde más o menos el 300 años después de Cristo. Y pasaron 1700 años más. La Escritura ha trascendido los tiempos. 3400 años. Ha trascendido las edades. Ha trascendido las circunstancias que la humanidad ha atravesado. Ha trascendido todo, hasta han querido quemar la Escritura para que no aparezca más y no han podido. Y nosotros, yo con 50 años, no lo iba a decir que iba a tener 50, pero
con 50 años, chiquito, en un espacio determinado, en Quilmes, en una edad determinada, me aproximo a la Escritura como si yo la pudiera interpretar. Pero la palabra en sí se explica a sí misma porque es eterna. Porque todo pasará, pero mi palabra no pasará. Entonces, cuando nos encontramos enfrente de la Escritura, podemos decir también que cada mañana que nos levantamos, si somos facilitadores, o si tenemos que transcurrir el día, podemos mirarla de una mirada diferente a la palabra. Porque la palabra de Dios es viva, es eficaz. Las lenguas pasan, los idiomas pasan, los dialectos pasan, pero su palabra no pasará. No está mal interpretar la Biblia, pero en función a lo que la Biblia quiere decir en estos tiempos. Por eso te aliento y me aliento que cada mañana cuando estamos enfrente de un grupo de crecimiento, no pongamos la Biblia como algo más, ni lo pongamos como un libro más. Muchos libros que nosotros leemos no está mal, pero siempre y cuando eso tenga que ver con la aplicación de la palabra a la vida cotidiana. Que podamos entenderla mejor, que podamos comprenderla mejor. Por eso solo Escritura. Porque viviré hasta los 100 si en la gracia de Dios quiere, o a los 80. Pero la Escritura tiene 3.400 años de historia. 3.400 años. ¿Cuánto? 3.400 años. Y subsiste. Y nos da, eso es una de las cosas más extraordinarias que tenemos en cuanto a la palabra de Dios, que ha traspasado los tiempos y nadie lo puede explicar. Nadie lo puede explicar. Por eso, no solo añadir o quitar, sino que la palabra de Dios se explica a sí misma. Lo que nos queda a nosotros es leer integralmente la palabra. No un texto solo, no un momento o un capítulo solo, sino tratar de que ese tema ir investigando desde la palabra. Y después, sin duda, hay cosas que nos ayudan a aplicarla, como yo traje esto acá. ¿Seguimos un poquito más? Tercer punto. Y ahí me gustaría que abras la Biblia. Vamos a leer 1 Pedro 1:3. Tiene que ver con el tercer punto. Antes de pasar, les hago una pregunta para cerrar el tema de la interpretación. Hay una palabra que dice ahí, antes de leer este texto, dice camarón. ¿Qué es un camarón? ¿Qué es un camarón? Yo entendí que era otra cosa. A ver. Aparato enorme que saca fotos. A ver, la otra palabra que viene. Decimal. ¿Qué es un decimal? Pero si yo te ponía decimal primero iba a decir, no, algo matemático, ¿no? A ver la siguiente. A ver, pronunciarlo equivocadamente. La otra que viene. Telepatía. ¿Qué es telepatía? A ver. Yo lo interpreté así. Aparato de TV para la hermana de mi mamá. ¿Está mal? A ver otra. Decimal. ¿Qué es? Hablar mal, ¿viste? Ya vamos a hablarle más. Seguimos. La última. Me oyo. Me escucho. Y la última. Talento. Es algo positivo. No tan rápido. Y el último, si es que hay, nitrato. Frustración superada. Por eso la Escritura es que, vos fíjate que la primera palabra, la segunda palabra está condicionada por la primera palabra. Porque yo te di otra interpretación, entonces vos te pusiste a pensar, no, ¿pero qué me quiso decir? Entonces interpretar la Escritura también tiene que ver con eso. Que tenemos que tener cuidado con cómo nosotros nos aproximamos al texto y a cada palabra que la palabra de Dios nos la tenemos escrita acá. Pero este texto me gustaría que lo aprendamos juntos porque tiene que ver con el tercer punto y que la palabra de Dios, lo ponemos ahí,
La palabra de Dios es completa para la vida cristiana. Y este texto es un texto tremendamente inspirador que nos acaricia el alma, nos acaricia el espíritu. Y me gustaría que lo podamos aprender de memoria. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante Jesucristo. Otra vez, todas las cosas, vamos juntos, no es tan difícil. Todas las cosas que pertenecen a la vida, a la piedad, tiene que ver con la práctica cristiana, tiene que ver con lo bueno. Todas las cosas nos han sido dadas por su divino poder mediante Jesucristo. Es extraordinario que no solamente que Dios nos ha dado una palabra y no caprichosamente dijo no añaden ni agreguen, no hagan interpretación privada, sino porque tiene que ver con este texto. Porque en la palabra está todo lo que tiene que ver sobre nuestra vida y sobre la piedad, sobre la vida cristiana. Todo. ¿Por qué? Primero, y termino, es pertinente. Hay momentos de nuestras vidas que creemos que Dios no está, pero está, porque Él es pertinente en cada momento de nuestra vida, porque ni un pelo se cae de nuestro cabello sin que lo sepamos. No hay circunstancia que vivamos que Él no pueda intervenir o acercarse, porque dice, todos los que están trabajados y cargados vengan a mí, que yo los haré descansar. Hay promesas en su palabra que se nos acercan como diciendo, tranquilo, yo tengo todo bajo control. Es pertinente en todo momento, en todo tiempo. Lo fue pertinente hace 200 años, lo fue pertinente hace 2000 años, lo fue pertinente hace 3000 años. Es pertinente mañana a la mañana cuando nos levantamos para ir a trabajar. Es pertinente cuando estamos en momentos también de alegría. Es pertinente también cuando nos quedamos sin trabajo sabiendo que así como Él da de comer a los pájaros, más nos va a dar de comer a nosotros, nos va a sostener. Siempre es pertinente. Lo segundo es que es relevante. Es relevante porque transforma las vidas. Es relevante porque transforma cualquier situación que viva. Hay momentos que me encuentro diciendo esta situación familiar no se va a resolver. O este momento que estoy viviendo entre mi relación con mis hijos no se va. Pero la palabra de Dios sigue insistiendo de que Él vino a reconciliar consigo al mundo. Y si vino a reconciliar consigo al mundo, también para que la creación se reconcilie en sí misma. Y también para que yo me reconcilie con mis padres, con mi madre, con mis hijos, con aquel que lo tengo lejos. Es relevante porque transforma mi corazón. Es relevante porque si antes era egoísta, ahora doy. Es relevante porque antes estaba preocupado y ahora estoy ocupado, creyendo en que Dios está conmigo. Es relevante. Es relevante porque ha transformado la historia de la humanidad. Es relevante porque ha pasado cosas que decimos, se viene el fin del mundo, pero Dios ha tocado vidas. Es relevante porque cuando estoy en casa a solas y hay una circunstancia que esté viviendo, Dios me da consuelo, pero también me da guía. Tengo el Espíritu Santo de Dios en mi corazón y está en tu corazón. Dice que nos guía a toda verdad. Y cuando viene una prueba, también nos dice que vendrá la salida. Es relevante porque Dios transforma nuestras vidas mediante Jesucristo. Es relevante porque toda la Escritura ha sido guía para llevarnos a Cristo. Eso lo dice en Gálatas. Dice, la palabra de Dios ha sido nuestro maestro para guiarnos a Cristo. Es relevante. Y por supuesto, el último punto, es suficiente. La palabra de Dios es suficiente. Es suficiente porque dice su palabra que toda la plenitud de Dios, de toda la plenitud que está en Jesús, también está en nosotros. Hay un texto que vamos a leer final que tiene que ver con eso. Es suficiente porque no necesito más que a Cristo. Jesucristo es suficiente. Es el dador de la vida, es el que transforma nuestro corazón. Y el texto último que quiero compartir
que tiene que ver con la palabra de Dios, porque el que habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y en él, que es la cabeza de toda autoridad y poder, ustedes reciben esa plenitud. Todos nosotros recibimos esa plenitud de Cristo. Cuando hablábamos de cultivar sobre el tema del fruto del Espíritu, cultivemos la palabra de Dios, porque ahí está la plenitud, en escuchar su palabra. Y el último texto dice, así que mi Dios suplirá todo lo que le falte conforme a la riqueza en gloria en Cristo Jesús. A nuestro Dios y Padre sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hoy podemos ser agradecidos con el Señor por su palabra, que ha trascendido los tiempos y ha llegado a nuestras manos. Y en vez de tenerla debajo ahí como un libro más, decir, Señor, gracias. Podemos cerrar nuestros ojos y decir, Señor, es pertinente para mi vida, es relevante, es suficiente, porque Jesucristo y toda su plenitud está en mi corazón. Lutero se encontró en su día con que la iglesia que nació en Pentecostés fue viviendo días muy oscuros en el correr de los siglos. Lutero estaba en el 1500, pero desde el 1500 hasta el año 70, cuando se cerró el último escrito de Juan, desde el año 70, cuando Juan cerró el último libro, hasta el 1500, el pueblo de Dios pasó días muy oscuros, de mucho oscurantismo. Y entre esas oscuridades se fueron incorporando, agregándole a lo que luego se llamó la tradición de la iglesia, lo que siempre se hizo, lo que nos da ganas, lo que nos ha pasado a nosotros también con relación a lo que hicieron nuestros mayores, y nosotros tendemos a decir, como nuestros mayores lo hicieron así, o ellos dijeron así, entonces nosotros también hacemos así, y además le agregamos algo más nuestro, de nuestra cosecha, de modo que despacito se fue distorsionando. Así entró la idea de que se trataba no de arrepentirse, sino de hacer penitencia. El tema del arrepentimiento y de la penitencia surgió porque un señor, en la traducción de la Vulgata, en la traducción de uno de las traídas del texto original al latín, en lugar de traducir la palabra arrepiéntanse de Juan el Bautista, él tradujo la palabra hagan penitencia, que el reino de los cielos se acerca. En realidad, si ponemos junta la palabra arrepiéntase y haga penitencia, son unas palabras muy parecidas, son primas las palabras, porque dentro de la penitencia hay arrepentimiento y dentro del arrepentimiento hay penitencia. Pero suelta la palabra y en la cultura quedó como que, bueno, a través de la penitencia yo iba a poder tener el arrepentimiento y el perdón de Dios me iba a venir por la penitencia. Y de ese error en la traducción de la Vulgata, que fue el texto bíblico, el texto que se leía como el texto sagrado en aquel tiempo, derivaron, por ejemplo, el purgatorio. El purgatorio es justamente penitencia post-mortem. La persona muerta que no hizo la penitencia suficiente en vida, continúa haciendo penitencia. Y entonces, a consecuencia del purgatorio, también empezó a surgir la oración por los muertos. Porque en vida yo puedo, y luego más tarde, bueno, y así, uno empieza a repasar por qué pasan las cosas. Todo pasa por una pequeña derivación que no es muy grosera, sino que es pequeña, pero cuando pasan los años, agregándole la costumbre y agregándole lo que van pensando los papas, y como Pedro los papas eran la sucesión de Pedro, porque el Señor Jesús dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y la roca no era la confesión de Pedro, sino Pedro mismo, y por ese pequeño cambio, entonces el Papa es el sucesor de Pedro, y entonces Pedro es infalible, y entonces lo que dice el Papa no se equivoca. Bueno, imagínense, mezclen, vayamos haciendo un cóctel. Cuando llegan los días de Lutero, el Papa de su día había querido construir
lo que hoy es la Basílica de San Pedro en Roma. Y a consecuencia de eso, no tuvo mejor idea que decir, bueno, vamos a vender indulgencias, de modo que las personas puedan tener el perdón de sus pecados mediante una penitencia material, una penitencia pecuniaria. Lo único que el Papa hizo fue agregarle lo pecuniario, porque lo de la penitencia ya estaba instalado. Le agregó y transformó en un brutísimo negocio mediante el cual las personas eran llamadas a pagar una bula, a pagar un certificado que le daba permiso a pecar todo el pecado que quisiera. Total, ya tenía la indulgencia, de modo que la concurrencia a las iglesias... me olvidaba de contarles del confesionario. La confesión de los pecados a un otro humano era parte de lo que se aprendió en aquel tiempo. Y uno dice, pero la confesión de los pecados está en la Escritura. Sí, está en la Escritura, pero de la costumbre y de las consideraciones de la iglesia de aquel día, derivó en que por lo menos una vez por año cada asistente a una comunidad debería confesarse con un otro oficial de la iglesia que tenía capacidad de perdonarlo, porque como era el sucesor de Pedro, entonces tenía la gracia para retenerle los pecados a quien él decida retenérselos y remitírselos a quien decida remitírselos. El brutísimo poder que decayó en el oficial de la iglesia porque era el sucesor de Pedro. O sea, esto no es muy raro y difícil de entender. Pero Lutero se encuentra con que en la comarca donde él vivía, que era un pueblito chiquito, había un señor activando el tema de la venta de las indulgencias. Y cuando Lutero se entera de esto, ya en ese momento él era un monje, que fue monje porque un día estuvo muy al borde de la muerte y él le prometió que si se era librado de ese trance de muerte, él se iba a ser monje, y efectivamente en el tiempo aquel una persona para tener un poquito de dinero o trascendencia social tenía que ser o noble o noble, o tenía que ser meterse en la carrera eclesiástica, porque el Estado y la Iglesia era uno solo. En aquel día el poder de la Iglesia estaba al nivel de los emperadores y al nivel la preponderancia religiosa era muy grande, y el poder de los papas era muy, muy grande, porque imagínense, era el que tenía las llaves del reino. Bueno, Lutero se encontró con que no había solo Escritura, sino que ya la Iglesia tenía establecido que era la Escritura y además las tradiciones, las encíclicas papales que no podían equivocarse, y todo lo que se resuelva en los concilios vaticanos. De modo que la fuente de revelación no era solamente la Escritura, sino que era la Escritura y también la tradición de la Iglesia. O sea que había una doble fuente de inspiración, doble fuente de revelación. Había revelación por la Escritura y además, suplementariamente, una revelación extra, porque como que no hubiera sido suficiente la revelación que Dios había establecido en su palabra. Tampoco a esa altura era suficiente la obra del Señor Jesús en la cruz, porque las personas necesitaban agregarle a la obra de la cruz sus acciones para ser salvos, y tampoco era suficiente la garantía de vida eterna dadas en las Escrituras, porque las personas necesitaban ir al purgatorio para luego portarse mejor y entonces eventualmente ir al cielo, de modo que el cuadro de oscurantismo que Lutero enfrentó era muy grande, la derivación de la verdad era muy notoria, y lo que Lutero tuvo fue, tengo ganas de decir, nuestro hermano Lutero fue el deseo de ir al origen, no a la Vulgata, que era la traducción en latín, sino a ir a los libros en hebreo del Antiguo Testamento y a los originales en griego del Nuevo Testamento que estaban disponibles, y ya entonces Lutero dejó de leer la Vulgata para comenzar a leer de dónde salió la Vulgata. Esto nos ayuda a comprender
lo inteligente que era Lutero, lo capaz que era y lo estudioso que era. Se apegó en el monasterio a estudiar y resulta que la historia cuenta que nuestro hermano iba a confesarse y iba todos los días a confesarse al confesionario porque en la lectura de la Biblia él se encontraba pecador delante de Dios y inquieto y intranquilo y fue al confesionario y se confesaba y el confesor lo escuchaba 1 hora, 2 horas, 3 horas, 9 horas confesándose Lutero, y cuando terminaba de confesarse iba camino a su lugar y volvía y se seguía confesando y ya más tranquilo se iba hacia el monasterio, camino al monasterio, y cuando estaba por entrar al monasterio salía corriendo de vuelta al confesionario y volvía hasta el punto que el confesor salió un día a decirle, pero escúcheme, venga a confesarse de cosas importantes. Usted de que ya me tiene harto, o sea, no, pero Lutero dice, no, pero me intranquilizan mis pensamientos, porque me levanto altivo contra el conocimiento de Dios, me tranquiliza que yo peco contra Dios persistentemente. Lutero estaba atormentado. La historia cuenta que comenzó a inquirir en las Escrituras, fue el texto de Romanos 1, cuando el apóstol Pablo dice que el justo por la fe vivirá, que Lutero empezó a ser quebrantado por el Espíritu Santo, que vivirá de fe y por la fe, porque el justo por la fe vivirá. Y nuestro hermano comenzó un peregrinaje hacia la verdad que lo llevó a por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de ustedes, porque es un regalo de Dios. Y cuando Lutero llegó a la luz del Evangelio y que se fueron caídas las vendas de sus ojos y le resplandeció la luz del Evangelio en la faz de Jesucristo, nuestro hermano se transformó en un proclamador de la verdad, escribió la verdad, al punto de que empezó a escribir libros y cosas acerca de que ya no hacía falta, la obra humana para mejorar la salvación, no, y también el purgatorio, no, y la autoridad del Papa, no. Imagínense lo que es para un monje atreverse a hablar acerca de la autoridad del Papa. Eso fue para él. Lo llevan a un concilio, la autoridad política y la autoridad religiosa, y entra Lutero. El pueblo de Worms lo recibe como si fuera un libertador, está en la calle aplaudiéndolo, y Lutero entra, no entendía nada de lo que pasaba, porque no entendía nada, y la pregunta que se le hizo a Lutero en ese día fue: ¿usted está en condiciones de retractarse de todo lo que ha escrito en estos libros? ¿Y está en condiciones a negar lo que usted ha dicho en contra de la Iglesia en cuanto a la salvación del alma humana y en cuanto a la tradición de la Iglesia que usted está violentando? Y entonces Lutero, como se dio cuenta que su vida estaba en juego, que esa noche era el último día de su vida, les pidió que tenía que pensarlo. Y el tribunal que se había formado se quedó sorprendido ante la picardía de Lutero, que pidió un día más, y efectivamente le dieron el día más. Hay muchos entretelones de la historia que usted puede encontrar, porque en estos días la historia esta está en todos lados. Lo cierto es que al día siguiente Lutero se volvió a presentar a la misma hora, y cuando le volvieron a preguntar la misma pregunta, contestó una respuesta que me la escribí acá para no perderme el textual. Dice: a no ser que sea convencido por la Sagrada Escritura o por alguna razón evidente, no puedo retractarme, ya que mi conciencia está cautiva de la palabra de Dios. Y actuar contra la conciencia no resulta bueno ni seguro. Así que me mantengo. Que Dios me ayude. El concilio se quedó resolviendo qué iba a hacer,
Y mientras que estaban resolviendo qué iba a hacer, hubo quien le dijo, Lutero, vamos, 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 vamos. Y Lutero se fue a Wittenberg otra vez. Y no se quedó a esperar el veredicto. En el camino, desde Worms a Wittenberg, hubo un asalto al carro que lo llevaba y lo secuestraron. Y lo llevaron a un monasterio, a un lugar. Lutero creyó que era su final, sin embargo fue un noble que lo salvó a Lutero, lo llevó a un castillo donde nuestro hermano tradujo el Nuevo Testamento del griego al alemán, que fue por primera vez que las personas en Alemania tuvieron acceso a la Sagrada Escritura. Antes iban a la misa, a escuchar una misa en latín, no entendían una pepa de lo que se hablaba en toda la misa, veían las liturgias y los pases que se hacían, no entendían absolutamente nada, lo único que entendían ahí eran los clérigos. El pueblo no tenía idea de lo que decía la palabra de Dios, no tenía idea de lo que decía la Biblia, porque la Biblia estaba restringida pura y exclusivamente al clero y en latín, y los cultos eran en latín, de modo que no había cómo. Nuestro hermano, acompañado por la invención de la imprenta, que coincide con Lutero, comienzan a esparcir la palabra de Dios y por primera vez la gente normal de la calle se paraba en la calle a leer la palabra y empezaba a leer por sí las escrituras que decía, en el principio creó Dios el Nuevo Testamento, en el principio era el verbo era con Dios, el verbo era con... El Nuevo Testamento, Lutero, eso representó un cambio total en la concepción religiosa. La reforma fue una reforma tremenda, porque la gente ya no dependió más de lo que los profesionales de la palabra de Dios le decían, sino que cada uno tenía la Biblia en la mano. Cuando hablamos hoy que cada uno tiene una Biblia en el celular, no podemos valorar lo que significa, la gracia que significa que tenemos plena disposición de leer en cualquier momento la palabra de Dios, lo que Dios dice en su palabra, la palabra de Dios. Quiero ayudarte en esta mañana, en este recorrido, a llenar de tu corazón de gratitud a consecuencia de que Dios nos ha hablado a través de su palabra. La palabra de Dios fue lo que creó el universo, fue por su palabra que Dios creó el universo. En el principio Dios dijo, sea la luz, fue la luz. Es la palabra de Dios la que puso en marcha lo que conocemos, es a través de su palabra. Y es por consecuencia la palabra de Dios lo que Satanás, el Dios de este siglo, ataca más directamente, porque justamente anulando la palabra de Dios, anula el acceso de cualquier humano al conocimiento del Dios vivo y verdadero. Es a través de la palabra de Dios que conocemos al Señor de la palabra. Es a través de su palabra que Dios se revela y se nos ha dado a conocer. Hay para todo el ser humano una revelación general de Dios en la naturaleza, porque los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus dedos. Hay una revelación general de Dios a los humanos a través de la conciencia humana, porque Dios ha sellado en cada ser humano su imagen y semejanza, y cada uno tiene escrita en su corazón la ley moral de Dios, de modo que los humanos no tienen excusa. Pero a través de la palabra escrita que Dios nos ha dejado, tenemos la revelación particular que Dios nos ha dejado para que cada uno podamos comprender aquello y podamos entendernos a nosotros mismos a través de lo que la palabra del Señor escrita nos explica. No tengo tiempo esta mañana para decirte a cada uno y decirle a cada uno lo esencial que supone que tenemos la palabra de Dios por escrito, que Dios ha tenido misericordia y nos ha dejado por escrito su palabra, sellándola, como Carlos nos acaba de señalar, en el último texto, en el último párrafo del último escritor de la palabra, una advertencia que nos dice a todos: no le agregues, no le saques. Esta es la palabra, acá cierra la palabra, esta es la revelación. El que le quite, el que le saque no va a ser impune. Acá está la palabra. Ahora,
querida hermana, ¿usted me comprende lo que significa la degradación que significa para todo ser humano que otro administre la palabra de Dios, que le administre el conocimiento de la palabra, que otro le diga lo que quiere decirle? En cambio, que cada uno puede leer en su idioma la palabra de Dios, puede leer él en el baño de su casa, en el living de su casa, puede leer la Biblia, puede entenderla, Carlos nos ayudó advirtiéndonos que la Biblia se explica con la Biblia y que no tenemos libertad para hacer una ingeniería caprichosa de lo que dicen las Escrituras, porque la Escritura es completa en sí, como para que todo lector de sano entendimiento, pueda conocer a Jesucristo. Al día de hoy, aún faltan 200 etnias del mundo para que la Biblia esté en todo lenguaje, de toda lengua y de toda nación. Todavía al día de hoy, las organizaciones que se dedican a la traducción de la Biblia están trabajando activamente para que aún las etnias menores, de personas, de grupos menores, puedan tener en su lenguaje el texto de las Escrituras, aunque sea un libro de la Biblia, o 2, o 3, o 4. Hay consagradas hermanas y hermanos que dedican la vida a ir a una aldea para identificarse con la aldea, conocer el lenguaje de la aldea, los modos de la aldea, de modo de poder traer del idioma más cercano una versión que sea adaptada y que sea comprensible a la manera de hablar de las personas. Hay muchas anécdotas a consecuencia de esto, por cómo se dicen las cosas en distintos lugares del mundo y cómo la manera de hablar de un determinado lugar varía con relación a otro, y cómo los santos hombres de Dios que hacen las traducciones tienen que velar por aplicar la palabra y poner palabra por palabra para que el conocimiento del Señor. Bueno, quizás en este día nos haga falta a todos me gustaría destacar dos cosas. La primera es que nosotros compartimos una cultura que ha relativizado totalmente la palabra. La palabra, nuestros abuelos cerraban un acuerdo comercial simplemente diciendo: el 23 de octubre te pago. Y el abuelo decía: el 23 de octubre pago. Y él tenía en juego su honor, su honra, el apellido, su historia. El 23 de octubre sería un muy mal día si él no podía pagar. Eso derivó en que luego no alcanzó la palabra, que si no firmamos un documento. Y luego vinieron los pagarés para certificar que el tal día, y bueno, te pago el tal día, te firmo que te pago. Y la cultura fue avanzando, entonces después decir: no, mira, pero al pagaré agreguémosle una garantía, porque está bien que vos el 23 me vas a pagar, pero entonces aprendimos de lo que son las prendas para los bienes muebles y las hipotecas para los bienes inmuebles, y porque hace falta no solamente la palabra, la firma, sino también una garantía. Vamos a la escribanía, firmamos una hipoteca. Bueno, las circunstancias nos muestran en una sociedad que va poniendo en tela de juicio la palabra. La palabra se ha hecho tan líquida, la palabra, que hoy hablamos de la interpretación de la palabra de acuerdo a las circunstancias. Él quiso decir lo que dijo y lo que no, pero dijo, pero en realidad dijo, no dijo, y se nos ubica en el tiempo de la posverdad, En el tiempo de la posverdad ya no importa la palabra, sino importa el sentimiento con lo cual dije la palabra. Y ya no importa la palabra, sino la preferencia con la cual dije la palabra. De modo que las preferencias y los sentimientos están dominando, campeando la cultura, y juntos estamos atendiendo noticias muy divulgadas que están fundadas
en sentimientos y en preferencias. Han quedado de lado los hechos. Han quedado de lado los hechos como fundamentos de las palabras. Bueno, hace un tiempo atrás ofrecí un ejemplo que quisiera repetir esta mañana. Cuando llegamos al semáforo y nos tocó a nosotros llegar primero al semáforo, el semáforo está ahí adelante, está rojo. Y a consecuencia que está rojo vinimos disminuyendo la velocidad antes de llegar para que quien está cerca nuestro no tenga problemas de estómago, y fuimos despacito, llegamos al semáforo y se detuvo el auto. Al lado nuestro vino otro auto que también estaba con el semáforo en rojo y fue también deteniéndose. Y en el tercer carril se paró un colectivo que también venía con pasajeros y también vino lentamente. En un momento que estamos llegando al semáforo, nuestro auto se está moviendo, el auto de al lado se mueve y el semáforo y el otro se mueve. Y cuando llega un momento que todos se detienen, hay uno que empieza a ir para atrás, un poquito, porque soltó el freno. Y como la pendiente de la calle, el colectivo empezó a ir para atrás. Y el coche de adelante también se le iba para atrás y aceleró un poquito para adelante, soltó el embrague. Entonces nosotros estamos en el auto y vemos que el colectivo va un poquito para atrás y el auto de al lado va un poquito para adelante y el nuestro, entonces el conductor nuestro pisa el freno. ¿Por qué? Y porque no sabe, ¿qué más hace? Mira el semáforo. Porque si el semáforo está ahí, él está seguro que está quieto. Bueno, nosotros estamos compartiendo una cultura que se está moviendo el colectivo para adelante suavemente, el auto de al lado se mueve, el semáforo se mueve y también se mueven las casas. De modo que la sociedad está viviendo un momento donde no tiene dónde encontrar puntos de referencia para lo que está bien y lo que está mal. Porque cuando un papá le dice a su hijo, está bien, hijo, está bien, el papá duda. ¿Por qué duda? Duda porque el colectivo de al lado se está moviendo y la mamá de al lado le dice al nene, está bien, y el papá dijo, está mal, y el otro dijo, el colectivo está yendo para atrás, y el semáforo también se movió porque el papá ya no cree más en una verdad absoluta, objetiva, sino que tiene el semáforo en movimiento y es la realidad que le interesa hoy, lo que le sirve hoy, lo que le apetece hoy, lo que le cae bien hoy, y las casas lo que él nunca pensó que se iban a mover, también se están moviendo, los fundamentos de la sociedad se están moviendo, porque toda la cultura dominante está también repensándose y discutiendo, y la pedagogía se está discutiendo, los docentes discuten. No hay certezas en las cátedras universitarias, no hay certezas en las aulas, no hay certezas de los docentes, no hay certezas de los abogados, no hay certezas de los escribanos, los políticos no tienen certezas, no hay certezas. Vivimos en una cultura que está parada delante de un semáforo, pero resulta que se está moviendo todo el semáforo, todo se mueve, todo se mueve. En ese clima vos estás criando tus hijos. Y los papás hoy en día se hacen mucha mala sangre, porque no es alegre, gratis, tener un desajuste de conciencia con mi otro que comparto la vida, porque mi otro que comparto la vida, también él entró en la crisis del decir, será, si la semana pasada tuve una charla con uno de los míos, bien de los míos, que me dice, papá, eso fue así cuando ustedes eran grandes, pero ahora, ¿qué me dijo? Y me dijo, el semáforo mío se está moviendo también, papá, yo estoy en la cultura dominante. ¿Y cómo le digo a mi hijo que no? Si los compañeritos de la escuela están todos ellos inmersos. ¿Y cómo le digo que no? Si él, pobre pibe, va a sufrir, y yo no quiero que mi hijo sufra, entonces, ¿cómo no le digo que no? Todos estamos compartiendo esto. Bueno, el capitán en alta mar viene acercando su buque al puerto de Buenos Aires y cuando está llegando a la altura de Mar del Plata, él ya ve la costa.
si no fuera por los instrumentos que trae él no tendría cómo referenciarse. Los navegantes de alta mar que caminaron cuando no había instrumentos se referenciaban en las estrellas, porque las estrellas eran el punto de referencia mediante la cual el capitán sabía por dónde andaba. Hoy la tecnología los llevó a tener un GPS o a tener un radar. Las cosas han cambiado notoriamente, pero los faros en las costas estuvieron ahí y continúan estando ahí hoy como un modelo histórico de cómo se referenciaba un barco para entrar. Y hay ciertos puertos de Europa especialmente, que son puertos chicos, donde el capitán del barco sabe que para entrar seguro al puerto por el canal que está dragado, necesita poner en fila 3 faros. Que hay 3 faros en alta mar, pero él necesita acomodar el barco como para que esos 3 faros se acomoden y sean un solo faro. Y cuando él tenga los 3 faros alineados en un faro, él va tranquilo, tranquilo y entra al puerto tranquilo, tranquilo, tranquilo. Y termino. Lámpara es a mi pie tu palabra, luz a mi camino. Solo Escritura, solo la palabra de Dios, para toda la vida, para la crianza de los hijos, la palabra de Dios, para resolver los problemas en casa, la palabra de Dios, para resolver problemas interpersonales, la palabra de Dios, para atender los problemas políticos de la Argentina, la palabra de Dios, para acompañar a una persona que está partiendo la eternidad, la palabra de Dios, para recibir a un niño que recién llega a la vida, la palabra de Dios, para enamorarme, la palabra de Dios, para sembrar la base de un hogar, la palabra de Dios, para construir una familia, la palabra de Dios, para criar hijos, la palabra de Dios, solo Escritura. Y cuando digo solo Escritura, estoy feliz de decírtelo. Soy un caminante entre la comunidad de fe, que camino entre gente que le gusta que otro lo esclavice. Y yo no sé por qué a las personas nos da bien que nos esclavicen. Y cuando viene alguien que dice tener palabra de Dios directa, me llama la atención y me cautiva que otro me diga Dios me dijo. Y me cobra autoridad sobre mi vida y yo no me doy cuenta que sin quererlo me está sometiendo a lo que Él recibe de Dios. No te dejes esclavizar, hermano. No te dejes esclavizar. Toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para convencer, para redarguir. ¿Y para qué más? Para corregir y para instruir en justicia, en la manera de pensar de Dios, instruir en la manera de pensar de Dios. Y mire el versículo final, mire lo que dice esto. ¿Qué dice? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto. ¿Qué más? Enteramente preparado. ¿Qué dice? Para toda buena obra. Y termino diciendo, sola la palabra de Dios, sola Escritura. Que el Señor te bendiga, que puedas reconciliarte con la lectura de la palabra, que la ames y que cuando te sientas cada mañana en tu devocional a leer la palabra, puedas gozarte en el derecho que el Señor te ha dado, en la honra que el Señor te ha dado, de tener acceso directo a su palabra, sin intermediaciones, que vos podés contar con maestros en la palabra para que te desanuden algún texto más complejo, que sea enaltecido Jesucristo porque Él ha dado dones de maestros en la iglesia para que nos ayuden a desatar el nudo de un texto complejo. Bendito sea el Señor. Podemos recibir instrucción de cómo desatar alguna palabra, pero el que se pone a leer, esta semana estaba escuchando a un hermano veterano
hablando con un más joven, y decía, un más joven que le criticaba la Biblia, y le decía, mira hermano, vamos a hacer una cosa, ponete a leer el Evangelio de Juan, y léelo una vez. Y cuando terminás de leer el Evangelio de Juan, léelo una segunda vez. Y cuando terminás de leerlo una segunda vez, léelo una tercera vez. Y una vez que lo leíste 3 veces a conciencia, arrodillate en el dormitorio de tu pieza y decirle, Señor, si el Señor del Evangelio de Juan está vivo, que se haga vivo en mí, que se presente en mí. Que ese Señor, que esa Biblia, que esa palabra se haga vida en mí, que se haga vida en mí, que se haga vida en mí. La Biblia es poder de Dios, es una espada de 2 filos que ancla el alma humana en una cultura que se mueve. Y a mí me da mucha alegría alentar a la mamá que está criando hijos, a la mamá que está criando hijos y se siente insegura, al papá que se siente inseguro, que razonablemente se siente inseguro, cuestionado en una cultura líquida. Le convido a que vuelva a la palabra y llame a sus hijos a amar la palabra, lean la palabra en casa, confíen en la palabra, que el Señor les va a ayudar a criar los hijos en la disciplina, en la amonestación del Señor, enteramente preparados para toda buena obra, que es efectivamente lo que un papá y una mamá quieren para sus hijos, que nos alentemos como comunidad de fe a mantenernos cerca de las Escrituras, a estudiarla, a amarla, a defenderla y a huir de todos los demás.